está por aquí Juan Pedro Sánchez. Hola, Juan Pedro. Hola, buenos días. Buenos días. ¿Cómo estamos? Muy bien, Collazo, muy bien. Muy bien. ¿Y vosotros qué tal? ¿Cómo estáis? Vamos andando. Vamos tirando, ¿no? Ahí, Sí. poco a poco. Agilando, venga. Con esta voz de cazalla que tengo todavía, Sí. pero vamos tirando. Nah, eso no pasa nada. Es que este tiempo que tenemos, la orilla está revuelta y es lo que tiene. Este Además que tiempo sí. y los años. No pasa nada, hombre. Con Todo alegría. pesa. Bueno, ¿por dónde empezamos la corrobla de hoy? Pues mira, esta corrola vamos a empezar saludando a un saludino muy fuerte y muy refuerte a todas esas personas que nos están escuchando ahora mismo y que nos va a alegrar el día para comenzar esta mañana tan buena de principios de octubre. Vamos a ver. Elisa Cepeda Molano nos dice en las redes sociales que dice: Juan Pedro, un programa sobre nuestro habla garrovillana, besos. Claro. Dice Mari Carmen Sargento Hernández: saludos desde Valencia, de una extremeña, soy vegaviana. Nos escuchan en directo ahora Está muy mismo. bien. Belén Cita. O Belencita, muy buena labor de divulgar nuestra lengua. Salud. María Álvarez Mena, el habla serradillana, claro, los comentarios de la semana pasada. El habla serradillana tiene una entonación preciosa, claro que sí, vela ahí. Rosa María Fernández Serrano, me encanta, dice. Luis Cuacos, dice, importante conocer nuestras raíces y Extremadura, nuestra historia. O Carlos Domínguez, en el colegio deberían enseñar el castúo obligatorio. Ole. Ahí lo dejamos, Sí. ahí lo dejamos para Queda. debate otro día. Oye, están con ello. Hay una red muy fuerte ahora de petición de que vuelva la Semana de Extremadura en la Sí. escuela. Cada vez nos llega más gente hablando de eso. Los Sancha, por ejemplo, están muy implicados. Y hace poco tuvimos aquí a los 3 profesores que habían ganado los premios Joaquín Sama de Innovación y nos lo dijeron también, que hay una red cada vez más fuerte, una corriente más fuerte pidiendo eso, y en esa Semana de Extremadura habría que meter también Claro, el al habla. final- Fundamental al final para no esa deja de ser identidad. parte importante de la cultura, para entender la cultura, el folclore, la gastronomía, de dónde venimos. Marga SG. Hola, qué contenta me he puesto cuando por casualidad os he estado escuchando hablar castúo. Soy una extremeña que vive en un pueblo de Valencia y aquí solo hablan valenciano y les cuesta mucho hablar castellano. Dice, yo tengo 69 años y cuando iba a la escuela y se te escapaba algunas palabras en castúo te daban con una barra de olivo en las manos porque, según la maestra, no sabía hablar. Nací en casas de don Antonio y me crié en Navalmoral de la Mata y todas las tardes os veo por Canal de Extremadura. Bueno. Hay que levantar muchísimas eso. gracias, No, Marga. es que Juan Pedro es una estrella de la televisión. Bueno. Ya será menos. Ahí estamos, al menos nos haces compañía por las tardes, que viene muy bien, ¿eh? Y vosotros a mí también, y por eso Claro. hay que reseñar que esto no es mal hablar, que esto no es castellano mal hablado, es extremeño bien padrado. Marga, un abrazo muy fuerte y nos vemos todas las tardes y también todos los viernes por la mañana, y por supuesto aquí con los compañeros del Sol todos los días también, de lunes a viernes. Efectivamente. Claro. Así que nada, ¿os parece ya que saludemos a los collazos de Me la parece corrobra? muy bien. Nos parece. Venga, Cruz Díaz, a los buenos días. Buenos días, Juan Pedro, ¿qué tal? ¿Cómo Muy andáis? buena. Buenos días, qué Buenos energía, qué fantástico. Que empuje. Uy. A ver, Venimos con fuerza, coño. Ahí, con fuerza, Claro que sí. con fuerza y carácter. ¿Vos recordáis que el otro día os hablé de un collazo que estaba en Lisboa? Pues aquí lo tenemos, Juan Francisco Reina, los buenos Hombre, días. dicho y hecho, buenos días. Buenos días, desde Lisboa. Ahí desde Lisboa. Y Daniel Gordo, a las buenas. A los buenos días de Indicáceres. En Cáceres, aquí estamos repartidos todos. Pues está muy bien, oye, que se vea que hay movimiento por todos sitios. Estamos todos desapartados pero arrejuntados. Efectivamente. Bueno, lo primero de todo quiero es comenzar a hablar del primer librino redactado en extremeño normado, es decir, según las normas que nos hemos dado para escribir en nuestra lengua. Porque tenemos que mentar que hasta ahora en Extremadura nadie, ni la administración ni tampoco personas implicadas en el asunto, habían hecho una gramática, una ortografía o habían recadado a bondo palabras como lo han hecho desde 2011 en el OCE, el órgano de seguimiento y coordinación del extremeño y de su cultura. Cruz Díaz, vos lo presento como el escribiol de las huéllicas. Aquí tengo un librino que luego mostraremos también en las redes sociales, en Sí. Twitter, en Facebook. Ya subimos. Cruz, bueno, ¿de qué parras en este librino las huéllicas? Bueno, pues La Huéllica, que es un librino que se viene, los poesías que están dentro del libro, bueno, pues las he venido escribiendo desde que era muchachino, desde niño, porque escuchaba palrar a la gente de mi pueblo de esa manera, y bueno, pues todas esas vivencias, esos sentires, esas cocinas que cada día se venían viviendo en los pueblos, pues yo los iba recogiendo y reflejando, y bueno, escribiendo esos pues mira, entonces cuando ya me he decidido a través del OCE, que el OCE es el que me animó un poquito a publicar el libro, pues yo fui escogiendo todos estos poemias que tenía escritos y los he incluido dentro de
del libro, y es la huéllica que, como sabéis, en extremeño es la huella. La huella se refiere a esa huella que dejaron nuestros abuelos y nuestros padres, pues, en nosotros, ¿no? La herencia esa lingüística y cultural que los extremeños tenemos, ¿no? Ajá, de hecho hay un grupo, creo que es el grupo de Valencia, de Alcántara, si no me equivoco, que se llama Huélliga, un grupo de folclore. Las Huélligas, Sentiris de la mi tierra. A ver, tú escribes en extremeño, pudiéndolos hacer en castellano. Y para los que se pregunten que por qué escribes así, ¿qué te supone a ti el extremeño? ¿Qué te aporta? Pues mira, a mí el extremeño me supone el reflejo de la mi tierra, de las formas de ser de la mi gente, de las formas de hablar de la mi gente, cuando yo era muchacho en los pueblos, cuando íbamos a la escuela, cuando íbamos a la trilla del verano, cuando iban las mujeres con el cántaro a la cabeza y al cuadril a la fuente, todas esas estampas extremeñas, todo eso, esas formas de hablar, pues todo eso se me quedaba a mí dentro, y fue cuando fui escribiendo todos estos poemillas, que los iba guardando, y luego cuando me decidí a publicarlos, pues los iba escogiendo y los tenemos ahí. Luego ya a través del OCDE, que con la nueva gramática y la nueva normativa que tenemos, pues lo canteamos el libro a esta nueva normativa. Ajá. y está escrito ahí en esas nuevas normas que todos tenemos que tener, porque yo creo que sobre todo aunque se respeten las diferentes lingüísticas de cada zona, respetan. Sí, claro. Se respetan, pero tenemos que tener también tenemos que ajuntarnos en una base para a partir de ahí desarrollarlo. Para poder defender la lengua nuestra. Hasta ahora, siempre que hablamos de defender el extremeño, de hablar en extremeño y de escribirlo, sobre todo, y eso lo veo mucho en la huéllica, lo ligamos también a un modo de vida muy tradicional, supongo que es un primer paso de defensa de nuestro modo de hablar, ¿no? O sea, quiero decir, no hacemos un ensayo de filosofía, o escribimos sobre matemáticas, o hablamos sobre algo actual. O sea, ligamos mucho el extremeño, la forma de palrar, la ligamos mucho a la Extremadura más tradicional, ¿no? Y te pregunto, esto supongo que es un primer paso, ahora que estamos empezando a defenderlo, ¿no? Para normalizarlo y para utilizarlo en textos, o sea que no tiene que ser siempre así, ¿no? Hablar de hecho, aquí en La Corrobra, las enteraciones y las noticias de actualidad las damos en extremeño, sí, son pasos que vamos dando para hablar de otras cosas. Pero ¿no tienes tú esa sensación de que utilizamos el extremeño solo para hablar de la Extremadura de aquello? Exactamente. Porque ahora lo ligamos a eso, por eso hay que darle una normalización, y es lo que tratamos de hacer. Yo creo que la raíz de la lingüística está en el pueblo, en la forma de hablar de la gente humilde, de la gente de los pueblos, que viene esa forma entrañable, sencilla, ingenua casi muchas veces, ¿no? La forma de hablar siempre esa. Pero yo creo que de ahí parte un poquito la manera y el modo y manera de hablar de los extremeños, ¿no? Pero yo creo que luego cuando ya tengamos la normativa, tengamos la gramática, tengamos el diccionario, tengamos toda esta norma, que hagamos que esto tire para adelante, pues yo creo que tenemos que llevarlo a los sitios. El extremeño tiene que desenvolverse en todos los sectores, en todas las partes de la ciencia, de la gramática, de la lengua, de la cultura, de todo. No tiene por qué partir de ahí, aunque partimos de esa base humilde, de esa base sencilla, tenemos luego que llevarlo a todas las partes. Tenemos que empezar a gastarlo. A ver, Cruz, Reina, antes, parramos de esto, de la importancia que tiene que el extremeño sea una luenga para parrar de lo antiguo, pero también para parrar de lo que tenemos ocaño, ¿no? Ven ahí, el extremeño, pues, como todas las otras luengas romances, es una luenga que va lo mismo para parrar del campo, para parrar de la comida, de los oficios tradicionales y de lo que ha sido la vida corriente. Vale lo mismo para eso que para parrar de ciencia, para parrar de política, para parrar de todos los asuntos, digamos, de la alta cultura, ¿no? Y de las enteraciones que tú nos das cada viernes y que hoy va a ser en riguroso directo. Vamos a ver, Cruz, tengo aquí a los cochazos, Nuria y Antonio, y vamos a practicar una mijina para ver cómo recitan ellos en extremeño. Uy. Nuria, porque Antonio tiene la buena mijina cascada. No, venga, yo también me voy a animar. Vamos allá. Venga. Y luego ya lo recitas tú, ¿te parece? Me parece muy bien. Venga, Nuria, unas cuantas líneas, a ver. Voy a intentarlo. Parece mentira que angunus hechin por tierra lo nuestro. Es tú que mienta la gente y que es patrimonio extremeño. Dentro de aquellas raíces
que mos hicieron un pueblo, desviamos el defender la habla de aquellos tiempos. Venga, vamos a ver. A ver qué nota le ponemos a Muy Nuria. bien. A ver el jurado ese. Dani, Reina, Cruz, ¿qué nota le ponemos? Del 1 al 10. Muy bien, tenemos que ponerle por lo menos un 8 hay que ponerle. Ahí, a ver si a final de curso ya sube la nota un poquito. A ver, Antonio, cómo los hace ahora. Debíamos de defender la habla de aquellos tiempos que mos trusieron del norte y los pastores y cabreros asturianos y leonesis, que echaron a este suelo la hondura y la simienti de este pueblo duro y recio. Parece mentira que algunos echen por tierra lo nuestro. Este modo de palrar que tuvo nuestros abuelos, que es patrimonio y cultura, tesoro de nuestros pueblos, que hay que cuidar lo de siempre, defenderlo y protegerlo, lo mismo que la costumbre, pinturas y documentos. Ahí está. Muy Vela bien. ahí. Y ahora, Cruz, Muy bien. ¿me lo Es recitas muy tú? difícil, es muy difícil. Mira. Difícil. Algunas las he dicho mal, ¿eh? ¿O te echo una mano? La X, cuando has dicho mostrusieron es... Mostrusieron. Yo creo que hay que pronunciarla como J. La J. Mostrusieron. Y el cuidaron también, porque tiendes a decir cuidaron, ¿no? Te lías ahí con el... Cuando vamos por el Jerte, nos hemos encontrado muchas veces Villa Saraí, Sí. o Valle del Serte Sale. con X. Escribimos la J, el sonido J lo escribimos con la X porque respetamos esa grafía O sea que de las realmente lenguas romance. lo de- Trujieron, nos trujun. O sea que lo de México viene de ahí. Efectivamente. O sea, de México y México efectivamente. viene del extremeño. Ya empezamos Claro, a conectar América con Extremadura. ¿Ah, sí? Total, fantástico. Entonces, te doy el pie, te doy el paso. Paz y mentira, canguno. Heching Vamos por allá. tierra lo nuestro. Dale caña. Es tú que mienta a la gente, que es patrimonio extremeño. Dentro de aquellas raíces que nos hicieron un pueblo, debíamos de defender las hablas de aquellos tiempos que nos trujeron del norte y los pastores y cabreros asturianos y leoneses, que echaron a este suelo las honduras y la simiente de este pueblo duro y recio. País y mentira que ninguno echen por tierra lo nuestro. Este modo de palral que tuvo nuestros abuelos, que es patrimonio y cultura, tesoro de nuestro pueblo, que hay que cuidarlo de siempre, defenderlo y protegerlo, lo mismo que las costumbres, pinturas y documentos, arroyos, montes y ríos, escritos y monumentos. Y así debemos palrar, con mucho orgullo y sin miedo, y saber que hablando así, decido fuerte y bien recio, no es palrar mal castellano, es palrar bien extremeño. Ahí está. Bravo, bueno, qué fantástico y qué naturalidad, esa es la maravilla. Claro. Escucharlo así del natural. Y bueno, Pues Cruz. por mí, Sí. dime, Juan No, Pedro. que está de viaje y no, ¿para dónde va? Sí, bueno, pues ahora mismo me cogéis de aquí de viaje, hemos parado un momentino aquí a tomar un café y eso, pues vamos para Trabodúa, para Erandio, a una feria allí que hay de artesanía y de una semana cultural de actividades que hacen allí a través de Adesval y del hogar extremeño de Trabodúa, y bueno, vamos allí esta noche a presentarle el librino Muy este, bien, a bueno, Huélliga. pues, enhorabuena, Vamos a enhorabuena. Muy bien. A presentarle a los Ala. extremeños. Bueno, Bueno, Juan Pedro. un abrazo muy fuerte. Buen Un abrazo para viaje. ti, muy fuerte, y para todos los que estáis ahí. Un abrazo. Un Muerti, abrazo, muerti. gracias. Qué espacio esto. Bueno. Pues vamos agilando para adelante que tenemos más cosas que, Sí, que se hacer. nos va el tiempo y tenemos muchas Mira. cosas. Las 11. Está Juan Pedro en la tele ahora mismo. Estoy en los dos sitios a la vez. Mírale. Sí, En como el yo. don de la ubicuidad. Dani, Está saliendo en la tele. que tenemos ahora que parar de la toña, pero como este tiempo está a la orilla que hemos estado acompañando todavía, como si fuese el verano, pues no vamos a parar de la toña, sino del verano todavía, ¿no? Claro, que eso Dale. decíamos, ¿no? Sí, que estábamos a palrar la semana pasada de eso, ¿no? Ya ven mí, tú llega esa, la demuación, ¿no? Sí, Esa palabra pero tan- no tan llega. nuestra pero eso, para que no tienen prisa ninguna, ¿no? Dale, caña. Así que, bueno, que mientras que llega el tiempo ese de las castañas, pues vamos a palrar otra vez del tiempo ese del verano, que ya no esté la orilla para piscina, ¿no? Casi. Pero como este verano, pues como no estábamos para aquí todavía, pues bueno, pues patramos del cosa del verano y así, o de la calor y así lo deprendemos, ¿no? Venga, Claro que sí. un par de palabrinas Con- ahí. Mismamente con calor, ¿no? Es decir, que en extremeño, como hay otras muchas palabras que en castellano son masculinas y en extremeño la decimos en femenino, ¿no? Es la calor, la puente, la canal,
Bueno, pues es la calor, ¿no? Ahí tenemos, ¿vale? Y tenemos, por ejemplo, sinónimo del calor, pues tenemos la calda, la canina, la flama, que es muy corriente, ¿no? La flama que hace, la solajera, el turraero, ¿sabes? Y, bueno, ¿cómo decimos caluroso? ¿Qué decimos en castellano? Pues nosotros decimos caloroso, ¿no? Caloroso. Caloroso. Pero con una S así. La S portuguesa que decimos, Portuguesa. Caloroso. Sí, Esa es la S. esa raíz ya, desde luego. En esa Ponemos la zona boca, lo vimos el otro los día. labios para adelante, caloroso. Caloroso. Era la S, la S que estabais a parar la semana pasada de Sí. las raíces, que como estaba diciendo Frank. ¿Sí? Ujú. Porque claro, esto de la calor ya sabemos, ¿no? Que algunos lo lleva muy bien, yo por lo menos lo llevo muy bien, no sé otros, pero hay otros que les entra un aginaero, ¿no? Yo no quiero ver el Verá- frío ni en las películas, vamos. ¿Cuándo te entreté el aginaero, Antonio? ¿Con el frío o con la calor? A mí con el A mí frío. con con la el frío. calor, a mí con la Él con calor la y calor. aginaero que El aginaero. que sofoca. Sí. Ah. Claro, entonces, por ejemplo, también tenemos la palabra para esto decir a lo que en castellano se dice acaloramiento, pues nosotros le decimos acaloru, ¿no? Que es una especie de eso, de un aginaero, pero por el La calor, calor. ¿no? Ujú. Tenemos palabras, por ejemplo, es decir, cuando alguien está muy cansado por el calor, pues se dice que está aforrajado. 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 Qué bonito. O cuando está asfixiado por el calor, ¿no? Pues se dice pues ajuncado o asobacado. Claro. Reina, Asobacao. Eso se entiende muy bien casi ¿cómo está la orilla por allí por Lisboa ahora mismo? La orilla, pues nubosa. ¿Nubosa? Con mucha nube, sí. Anda. Porque es que aquí es de más frío y es de más fresco. Más fresquino para allí, ¿no? ¿No echas de Pero- menos pero las vamos, calores, desde la calorina luego. de aquí de Extremadura? No se echa de más de menos tampoco. No te creas que... Mejor el fresquito ahí, Lisboa, un lo poco que de dicen ahora es que brisa. se ha puesto tan de moda que se ha puesto muy cara, que cuesta muchas perras. ¿El qué? Vela ahí, vela ahí. Lisboa, ¿sí? Lisboa. ¿Vale Sí, mucho el las cosas así? arriendo- Muchas El perras. arriendo de los pisos, sobre todo. Por el todo, tema sí. del turismo y las cosas, pues suben mucho los precios de las viviendas y tal. Allí tenemos un buen corresponsal con pero Reina, no ¿eh? es una ciudad Sí, cara. No es una ciudad tampoco muy cara. A ver, no os vayáis, Dani, Reina, que vamos a escuchar a nuestro collazo Carlos del Sol para deprender el futuro y el potencial, lo que sería el condicional, el futuro y el potencial del verbo ser. A ver, Carlos, ¿qué nos cuenta? Ahora, el futuro que tiene una D en medio, ahí en Drentu, que lo diferencia del castellano. Que queda así. Yo cedré, tú cedrás, él cedrá, plural, vosotros cedremos, vosotros cedréis y ellos cedrán. Ejemplo, cedré es capaz de hacerlo. Muy comparante y futuro queda el potencial en que no tiene un gasto tan extendido en extremeño como en otras lenguas, pero nos queda así con una D también en medio. El potencial, singular. Yo cedría, tú cedrías, él cedría, nosotros cedríamos, vosotros cedríais y ellos cedrían. Bueno, Cedrían. Eso me recuerda, antes con el verbo querer también se utiliza así, ¿no? Ellos no se quedarán. Sí, se quedarán sí, o no sí, se sí. quedarán. Ahí tiene la misma formación, ¿no? Reina, Dani. Sí. Vela ahí, Es que eso sí recuerdo yo haberlo Sí, sí. escuchado en conversaciones, ¿Verdad? incluso con Sí, gente sí. joven. Hay que poner la orejina Hace y seguro... tiempo. Bueno, una frasecina para terminar esto de la gramática. Juendu buena gente y hubiendo pato, no tenemos por qué pasar hambre. Por ejemplo, que sería... Y, Reina, ¿qué ha pasado esta semana? ¿Qué ha pasado esta semanina para aquí, para Pues Extremadura? muchas ver. cosinas han pasado y nada, vamos a contar el hogaño en extremeño como siempre. Claro, Uno con Ocaño. ello, ¿no? Lo que pasa hoy día. Venga, vamos, a Vale. palantri. Pues bien, lo siguiente. El sector energético preparó 2.300 empleos en la región en el primer semestre del año. La consejera de Transición Ecológica recalca que hay 151 proyectos posibles de plantas fotovoltaicas. El extremeño Juan José Camisón publica su nueva novela, escribía en castellano y extremeño, en titular Hijos de Sangre, descuenta las cirigoncias sociales de una familia extremeña a lo longo de más de 100 años y por 6 generaciones. El aceite y el vino amenazados de los portajes nuevos de los Estados Unidos. Después de las tasas a la aceituna, las exportaciones bajaron un 17% el año pasado. El gobierno de Trump anuncia que se van a aplicar a partir del 18 de octubre. Aspace Trujillo celebra el Día Mundial de la Parálisis Cerebral. La actividad se centró en la leyenda de un bando y varias actuaciones. La Junta quiere multiplicar por 8 el parque renovable para el año 2030.
muará las leyes de conservación y protección ambiental para enfrentar la demoación de la clima. Francisco Escudero Perretti dirigirá la Asociación Arte y Flamenco de Badajoz. El programa de conciertos se mantiene en el Complejo Alcántara porque la sede de la peña se queda chica. Bueno, Y Reina, eso tenemos Velaí. El informativo Fantástico. todas esas cosinas que han pasado. Velaquile. Las interacciones en extremeño, para parlar de lo que acontece un año, para que no solo sea que también las cosas de antiguo, que De son ahora. bonitas, del campo y todo Muy eso. chula, pero que hay muchas Me ha cosas. gustado mucho esa apreciación, Antonio. Muy bien, muy bien, muy Claro, bien. claro, damos un azucarillo. Hemos estudiado mucho. Bueno, Bueno, o sea, el portaje son los aranceles. ahí está, ¿verdad? Sí, sí, Portaje. sí, sí. Eso es. Eso es. Qué bonito, qué bonita Está palabra. Sí, sí. Muy Tenemos bonito. un pueblo que se llama así. Sí. Ah, Sí, también. claro, exactamente. Portaje. Un pueblo que se llama Arancel. Y lo tenemos en el portaje y portagim. Lo tenemos Portagim. también, lo tenemos también Sí. en la frontera portuguesa, Sí. pegadito a Y los, Extremadura. oye, y los Una ciudadanos de, piscina maravillosa. los Sí, habitantes muy de fría el agua. pero los habitantes de Portaje se llaman aduaneros. Pues no lo sé, habría que preguntárselo. Le preguntaremos al pasar la barca a ver qué dice el barquero. Bueno, tenemos una cancioncina para despedir también, una canción con un estribillo en extremeño de un cantante jordano que se llama Hueco. Esta canción es una maravilla. Me encanta, me encanta. Es una maravilla. Con el tamboril del tamborilero Nano, de Casar de Palomero, espectacular. Bueno, se lo dijimos a él, la producción de la canción y la canción cómo está preparada en sí misma, con las campanitas y con todo eso, es una preciosidad. Dani, Reina, un abrazo muy fuerte. Bueno, un abrazo. Muchas Hasta la gracias. próxima. A la collazo, Bueno. muy fuerte. ¿Y cómo dice el Hueco? La tu gente te dice adiós. El tu pueblo te dice adiós. Extremadura te dice adiós. Y la No, corrobra. adiós, adiós, no, hasta la semana que viene. La corrobra te dice adiós. Hasta luego, Juan Pedro, Adiós, Juan Pedro. gracias. Adiós. Cuéntame qué hay en el cielo, abuelo, tú que me oyes desde algo. 11:53, qué preciosidad de canción dedicada a su Una abuelo, maravilla de absoluta. Iván, de Hueco. Vámonos hasta la feria de Zafra, ¿te parece? Venga, vámonos. Por una vereda viene cabalgando José Antonio, se viene desde el barranco para ver la flor de Amancay en un berebe. Ya he visto yo los vídeos del señor Acosta por ahí en las Eso iba a redes. decir, Ya que está ahí con su estaba el señor microfonino, Acosta. ahí con el ganau. Juan Carlos Acosta, Zafra, ¿qué tal? Muy buenas tardes, ¿no, Antonio? Hola, No, Nuria. estamos deseando escucharte a ver todo lo que nos vas a contar. Bueno, en tu programa mucho. Pues, sí, pues mira, hilando te digo una cosa. Entonces, nosotros también parramos extremeños, que no es lo mismo. Hola ahí, Desde la feria de muy Zafra, bien. que es una feria internacional ganadera, pero un toque de extremeñismo que vamos, que eso no hay quien se lo quite, ¿no? Después de más de 5 siglos de tradición ganadera, la Feria Internacional Ganadera,